Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí hoy para dar comienzo al ciclo de actividades del año 2021-2022 de herencias, escriture di memoria e identità. Y tenemos hoy el gusto y el honor de acoger y de empezar la andadura de esta actividad con Alberto Conejero, una de las figuras más importantes della drammaturgia spagnola contemporanea. Dirò due parole per presentare Alberto e poi ascolteremo lui direttamente un pochino. Noi cercheremo di sollecitarlo con delle domande, però soprattutto siamo impazienti di sentire Alberto parlare di teatro, non solo, anche di poesia e del suo teatro e della sua poesia. Alberto Conejero è diplomato in regia e drammaturgia presso la Reale Scuola Superior de Arte Dramático di Madrid ed è dottore di ricerca per l'Università Complutense di Madrid. È ormai autore di diverse opere teatrali. Io mi ricordo ancora quando ho ospitato Alberto anni fa a Roma e parlavo ancora di lui come la giovane promessa, la giovane promessa del teatro spagnolo. Non è più una promessa, Alberto, è una garanzia, è una realtà ed è affermatissimo come autore teatrale e non senza moltissimi meriti. Menzionerò alcune delle sue opere cercando di dare conto un pochino anche della ricchezza della produzione di Alberto. Inizierò con La geometria del trigo, uno dei testi più recenti del 2019, che vale ad Alberto Conejero il Premio Nacional de Literatura Dramatica, quindi cominciamo con diciamo i pezzi d'artiglieria, no? Il premio lo riceve nel 19, il testo è di quello stesso anno. Di 2 anni prima è Los días de la nieve, il monologo di cui oggi parleremo tra le altre cose, con cui Alberto ottiene il premio Lorca come mejor autor. Parleremo anche di Lorca oggi con Alberto, perché non è possibile non parlare di Lorca con Alberto, ma anche perché ha senso parlarne se parliamo de Los días de la nieve. Tornando indietro nel tempo, occorre menzionare senz'altro Todas las noches de un día e La Piedra Oscura. Impossibile non menzionare La Piedra Oscura, che è un po' il testo che ha consacrato, diciamo, no? la figura di Alberto Conejero. Ha vinto moltissimi premi, menziono solamente forse quello più rinomato di tutti, che è il premio Max al Mejor Autor Teatral nel 2016, ma ha vinto anche il Ceres e altri premi. Di qualche anno prima è Ushuaia, premio Ricardo López Aranda nel 2013, e un testo al quale tengo molto, che è Cliff, Acantilado, che vince nel 2010 un altro prestigioso premio. Però Alberto non è solo autore teatrale, è un artista molto diciamo complesso, sia per la sua scrittura, di cui poi parleremo, la sua scrittura molto poetica, molto legata ad una tessitura poetica del linguaggio, ma lo è anche perché, come molti drammaturghi contemporanei, si dedica anche alla riscrittura, e possiamo menzionare la sua Medea, la sua Electra, per il Ballet Nacional de España e il Teatro della Zarzuela, il suo Fuentovejuna, il suo adattamento di Fuentovejuna per la Compagnia Nacional de Teatro Clásico nel 17, Troyanas
per il Festival di Merida. Sto menzionando compagnie e festival tra i più importanti e più rappresentativi del teatro classico spagnolo, ma anche il Rincón de Cortadillo e, come no, Lorca, Amor de Don Perlimplín, e diciamo un coraggiosissimo una coraggiosissima, più che riscrittura, diciamo, Alberto si è cimentato con un'opera di Lorca di cui poi magari ci parlerà, incompleta, no? Inacabata, e ha cercato di immaginare, no? Quest'opera come potesse completarsi, no? In qualche modo. Però Alberto è anche un poeta, nel vero senso della parola, nel senso che scrive poesie. È recentissimo, dell'anno scorso, il libro En esta casa, una raccolta di poesie che fa seguito al primo libro di poesie di Alberto del 2017, Si descubres un incendio. Dal 2020, chiudiamo per far capire anche che Alberto è ormai veramente una figura di riferimento per la drammaturgia contemporanea spagnola. È il direttore artistico del Festival de Otoño della Comunidad de Madrid dall'anno scorso. Y vaya suerte, ¿no? Digo yo, ser director artístico de un festival, ¿no? Al estallar una pandemia mundial, ya me puedo imaginar qué pesadilla, pero bueno, esto da cuenta de la figura de Alberto y de que sigue en pie el festival y sí que está produciendo, ¿no? Teatro, haciendo teatro, promoviendo teatro contemporáneo, también italiano, me acaba de comentar Alberto antes de que empezáramos esta conversazione. Non mi resta che dare inizio alla conversazione e ringraziare anche la collega Francesca Leonetti che mi accompagna, o meglio sono io che accompagno lei in realtà, perché è proprio lei che curerà la traduzione italiana de Los Días de la Nieve, che andrà in scena il 3 di maggio, e che curerà l'edizione de Los Días de la Nieve, l'edizione bilingue che uscirà per la collana Herencias qualche mese prima di maggio, non diciamo la data perché se no facciamo venire l'ansia alla collega, però sicuro deve uscire prima che arrivi Alberto a Roma. Bueno. Gracias, Alberto, de nuevo, y vamos a empezar esta conversación. No sé si quieres decir algo, Alberto, si no empezamos y luego ¿no? Empezamos con nuestras preguntas, vamos, y luego vamos viendo cómo se desarrolla todo. Francesca, ¿quieres empezar tú? Sí, voy a empezar yo. Lo primero, me sumo a los agradecimientos por aceptar esta invitación, también por tu disponibilidad, Alberto, en esta ocasión estupenda de diálogo, ¿no? De conversación. Pues, en primer lugar, me gustaría mucho que nos hablaras de una relación importante que caracteriza tu teatro, o sea, la relación con la memoria, con el pasado, con la historia, con la intrahistoria. Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Simone, por esa introducción tan generosa para con mi trabajo, y a todas las instituciones que hacen posible que esta tarde estemos, aunque sea a la distancia, juntos de algún modo, y también a todos los compañeros, a los estudiantes que se han unido a esta conversación. Y bueno, tratando de responder a la pregunta de Francesca, que sin duda es una pregunta amplia, trataré de ser sintético con la respuesta, ¿no? El teatro siempre ha tenido en el pasado uno de sus caladeros, digamos, de sus fuentes fundamentales. Desde los persas de Esquilo, el teatro desde sus orígenes se ha prestado a representar el pasado en escena, ¿no? El teatro ha encontrado en el pasado una potencia. ¿Y por qué? Yo creo que porque el teatro tiene la capacidad mágica de hacernos a todos los hombres y mujeres contemporáneos,
de romper la historicidad de los hechos. Es decir, que cuando yo estoy viendo Julio César de Shakespeare, yo soy coetáneo, soy contemporáneo de Julio César. Cuando estoy viendo a Mariana Pineda de Federico García Lorca, no hay una distancia temporal, porque estamos juntos en ese tercer tiempo que el teatro genera. Un tiempo fuera de toda historicidad. Y decía un filósofo nuestro, Ortega y Gasset, que el teatro tiene esa capacidad incluso de vencer durante su fugacidad, durante su breve tiempo, la idea de la muerte, ¿no? De repente en el teatro, vivos y muertos compartimos una determinada realidad. Por eso yo creo que el pasado siempre ha sido un asunto propio del teatro, en cuanto hace del pasado, curiosamente, presente, le da presencia. Y pienso, he nombrado unos ejemplos desde los persas de Esquilo a Julio César de Shakespeare, Fuenteovejuna de Lope de Vega en el ámbito hispánico o Mariana Pineda de García Lorca. Yendo más cerca de mí, yo creo que estaría bien separar algunos conceptos, porque yo no considero mi teatro un teatro histórico, sino un teatro de la memoria. Y me gustaría poder compartir con vosotros y vosotras cuál es la diferencia para mí entre un teatro histórico y un teatro de la memoria, tal al menos como yo lo entiendo, ¿no? Después de que me hayáis permitido esta pequeña introducción sobre la relación general entre teatro e historia, esa ligazón, ese vínculo tan poderoso. Siempre ha habido, por tanto, un teatro histórico, pero no siempre ha habido un teatro de la memoria. Y como no quiero pecar de ibris, voy a centrarme en el teatro en castellano de España. Para mí hay un acontecimiento fundamental en el que está la raíz de nuestro teatro de la memoria, y es nuestra guerra civil. Nuestra guerra civil, que como sabéis va del 36 al 39, genera una sacudida violenta, una quiebra, un acontecimiento realmente terrible que nos sigue sucediendo, 40 años de dictadura y una transición política en el que de repente España tiene que tratar de volver a construir un relato compartido. Y es en esos inicios de la democracia en España, de la vuelta de la democracia, cuando surge un teatro de la memoria. Y ahora explico. Para mí la figura fundamental es Sanchi Sinisterra, José Sanchi Sinisterra, con una obra que se llama Ay Carmela. Hablo de memoria, pero es de 1983. Si me equivoco, que me disculpen los compañeros porque no he tomado apuntes, hablo de memoria, pero creo que es de 1983 ese texto. Y para mí, Sanchi Sinisterra, José Sanchi Sinisterra y esa pieza es la pieza inaugural del teatro de la memoria. Se ocupa ya de nuestra guerra civil. ¿Y qué es entonces un teatro de la memoria? Primero pensar qué es la memoria. La memoria es una lectura ética y responsable del pasado. Es aproximarse al pasado no solamente desde un punto de vista factual de los acontecimientos, ¿no? El relato pretendidamente científico, si eso es posible, del pasado, sino comprender cuánto del pasado nos sigue sucediendo. ¿Qué privilegios o heridas actuales, tienen su raíz en acontecimientos del pasado? Y comprender que el pasado no es un animal disecado en un museo, sino un animal que está vivo y que en cualquier momento puede abalanzarse otra vez sobre nosotros. El teatro de la memoria no se ocupa solamente del pasado, aunque habitualmente lleve a escena acontecimientos del pasado. También se ocupa del porvenir, también se ocupa de lo que está por venir, porque una de sus tareas es de vigilancia, es estar vigilante para que violencias pasadas no vuelvan a sucederse bajo nuevas formas. Y lógicamente también habla de nuestro presente, porque todo teatro histórico o todo teatro de la memoria habla más de su tiempo que del tiempo que está describiendo en escena.
quiero decir que Lope de Vega, cuando escribe Fuenteovejuna, habla más de su época, de su siglo, que del siglo en el que suceden los hechos de Fuenteovejuna. Lo mismo que el Julio César de Shakespeare. Esta es mi opinión. Y yendo ya en este camino que estoy haciendo hacia mi propia figura, y si me extiendo mucho, cortadme sin ningún problema, yo nací en 1978. Es el año de la Constitución española. Es el año que, como os he contado, después de la transición, nos damos de nuevo una Constitución democrática. Bueno, creo que no es anecdótico, ¿no? Yo soy un hijo de esa Constitución, ¿no? De esa transición. Creo que se da además una distancia necesaria para poder escribir sobre esos acontecimientos, no directamente desde la herida, no desde la víctima ni desde el victimario, ninguno de los dos lugares, sino con una distancia que la mirada siempre necesita. Una distancia que la mirada siempre necesita. Lógicamente, mis abuelos, mis padres tienen un vínculo con la guerra civil mucho más fuerte que el que yo tengo. Hablo de la vivencia íntima, pero precisamente, o quizá por eso, esa distancia permite una mirada más abierta sobre determinados acontecimientos. Cuando escribí La piedra oscura, el primero de mis textos que tiene su centro en el pasado, en este caso la vida de Rafael Rodríguez Rapún, compañero y amante de García Lorca, mucha gente me decía, pero Alberto, ¿por qué alguien tan joven está escribiendo una obra que se desarrolla en 1937? Y a mí la pregunta ya me daba miedo. La sola pregunta ya me daba miedo, como si estuviéramos a salvo del pasado, como si el pasado no nos explicara y sobre todo como si fuera innecesario una ontología artística, quiero decir, estética del pasado. El teatro de la memoria también plantea una ontología estética de nuestro pasado. Y yo sentía, además La piedra oscura nace en un momento en que en España se está debatiendo en el Parlamento una ley que se llama Ley de Memoria Histórica. Es inevitable que me refiera a esta ley. Es el momento en el que en el Parlamento, después de muchas décadas, estamos tratando aún de gestionar las heridas de la guerra civil, sobre todo el asunto de los desaparecidos en nuestro país. Los desaparecidos son más de 200.000 compatriotas, hablo de 200.000 compatriotas que siguen enterrados y enterradas en cunetas. Es decir, son cuerpos que siguen sufriendo violencia después de muertos. Una violencia simbólica, pero una violencia real para sus descendientes. Entonces yo siento que mi teatro, gran parte de mi teatro, explora desde la memoria esas heridas desde una labor, primero, de recuerdo, de reparación poética, también de vigilancia, es decir, que para pasar las páginas hay que leerlas. Hay una expresión en castellano que tenemos que pasar página. Bueno, pero para pasar las páginas hay que leerlas, comprenderlas y conciliar entre todos y todas que vamos a pasar a la siguiente página. Y digamos, no sé si me estoy extendiendo mucho la respuesta, me perdonáis, que este es el marco conceptual, ¿no? Vamos de un teatro histórico a un teatro de la memoria, que en el caso español o en mi propio ámbito tiene que ver con la transición, la ley de memoria histórica y un teatro que desde Sanchi Sinisterra se ha ocupado de estos acontecimientos. Y menciono a Sanchi Sinisterra porque, lógicamente, yo soy también heredero, ¿no? Hablamos de herencia, yo soy heredero de hombres y mujeres que en tiempos aún más difíciles se han ocupado de un teatro de la memoria. Hablo de Sanchi Sinisterra, hablo de Laila Ripoll, también de la dramaturga Laila Ripoll, y Juan Mayorga. Juan Mayorga, maestro directo mío, que se ha ocupado también de la guerra civil, pero, por ejemplo, la Shoah, el exterminio de los judíos por el nazismo, con el que, lamentablemente, bueno, todos estamos vinculados en todo el mundo, en toda la humanidad, y en el caso español, además, es que en esos campos de concentración teníamos, por un lado, republicanos, exiliados republicanos, y por otro lado, sefardíes,
población judeo-española, es decir, que hablaba una variante de nuestro idioma, llegada, bueno, secuestrada, deportada desde lugares como Salónica, por ejemplo, ¿no? Que fue diezmada. Entonces, para mí el teatro de la memoria es un asunto que tiene que ver con el pasado, con el presente, con el porvenir. Es un teatro que, teniendo una dimensión política, por supuesto, como todo teatro, incluso aquel teatro que se pretenda apolítico, no deja de ser político. La política viene de polis, la ciudad, la asamblea ciudadana. El teatro es un arte radicalmente de la polis, pertenece a la polis, sea su tema claramente político o no. Por cerrar esta respuesta larga, empecé con La Piedra Oscura, que abordaba la guerra civil. Seguí con Los días de la nieve, que se ocupaba del franquismo, del primer franquismo, del franquismo más duro. He seguido con La geometría del trigo, que justo hablaba de esta transición entre la dictadura y la democracia, ¿no? Digamos que esto no ha sido un plan, yo no tenía un plan de voy a escribir una trilogía o una tetralogía de teatro de la memoria, sino que las obras han ido formando este camino, y ha sido su escritura la que me ha hecho acudir. Bueno, ahora os devuelvo ya la palabra, lo prometo, pero no quería dejar de mencionar esto. Yo soy doctor en Ciencia de las Religiones, siento entonces que en mi formación como dramaturgo la historia ha sido fundamental, que todos los dramaturgos... Hay algo que dice Aristóteles que es bellísimo respecto a la diferencia entre el historiador y el dramaturgo. Dice Aristóteles que el historiador se ocupa de aquello que ha acontecido y el dramaturgo se ocupa de aquello que, habiendo acontecido o no, es plausible, es posible que hubiera acontecido. Una última consideración más. Es una idea de Juan Mayorga, de mi maestro. En el teatro de la memoria nosotros no tenemos la necesidad de una fidelidad al documento como la tiene el historiador, porque tomamos las licencias poéticas necesarias, al igual que Julio César habla en inglés en la obra de Shakespeare. Tomamos todas las licencias poéticas que merecemos, a veces apartándonos del documento histórico, pero tenemos una responsabilidad ética altísima. Ética y diría que también moral, para ser justos y honrados con el espíritu de aquellos hombres y mujeres que llevamos a escena. Porque ahora hablaremos, claro, Rafael Rodríguez Rapún existió en La Piedra Oscura. Josefina Manresa, la protagonista de Los días de la nieve, existió. Para mí, dar voz a un hombre, a una mujer que no son que pertenecen tanto a la vida como a la ficción, porque los estoy convirtiendo en ficción, es una responsabilidad muy alta y me ha generado dilemas interesantes y algunos de ellos aún por resolver. Sí, Alberto, muchísimas gracias por tu respuesta. Desde luego, tu manera de reaccionar a la pandemia, ¿no? Con tu teatro, efectivamente entra un poquito en esta, bueno, entra mucho, según yo, en esta relación entre teatro y memoria, ¿no? Esta exigencia de fijar un momento, ¿no? Fijar este momento que estamos viviendo y sobre todo que hemos vivido, que es fijar un recuerdo, ¿no? De dolor, de pérdida, de soledad profunda, ¿no? Sobre todo con lo que estás haciendo con el Festival de Otoño, ¿no? Me parece. ¿Nos puedes decir algo más sobre esto? Bueno, yo, claro, aquí me pillas desde otra orilla de la acción, que es la de gestor cultural, pero también hablando de herencia, yo creo que todos hemos sentido este año, precisamente porque la desaparición, por desgracia, la idea de la desaparición ha estado tan presente, de la desaparición catastrófica, incluso de la desaparición masiva. Nos ha desaparecido la vida tal como la entendíamos y la hacíamos. Han desaparecido también padres, madres, amigos, amigas, y precisamente la idea de la desaparición, Francesca, nos ha recordado la importancia del vínculo comunitario y también de la herencia, del propio legado.
cómo yo a veces imagino el tiempo como un incendio inmenso que va devorando recuerdos, personas, civilizaciones, edificios, y la humanidad de ese incendio continuo decide salvar algunas obras del ingenio, algunos edificios, el recuerdo de algunas personas, y salva eso del incendio porque considera que son lugares de humanidad, que son reservorios de humanidad, que son los imprescindibles para seguir siendo humanos. En este sentido, en el Festival de Otoño del año pasado, yo, claro, cuando en abril pensé, yo no puedo esperar al festival, no puedo esperar a que se celebre el festival como si no nos estuviera ocurriendo eso. Y promoví la generación de 10 piezas que se llamaba Confín en la idea de límite, pero la idea también de confinamiento, ¿no? Porque estábamos en un límite de nuestra experiencia, estábamos todos al límite, que pretendiera precisamente eso, una exploración artística del acontecimiento, de emergencia, de urgencia. Pero yo creo que el teatro, las artes en general, nos permiten una ontología estética. Es una ontología y una comprensión que la política no nos permite, que la historia no nos permite, que ni siquiera las ciencias nos permiten, y que es necesaria, porque, claro, esta crisis ha sido una crisis sanitaria, pero también ha sido una crisis de nuestra humanidad. ¿A quién salvábamos? ¿A quién nos salvábamos? ¿Qué sectores se consideraban fundamentales? Porque uno podía, hablo de España, montar en el metro, en el suburbano, quiero decir, ¿no? Lleno, no había restricciones para ir a trabajar en los trabajos manuales, pero los teatros permanecían cerrados. Entonces comprendías en nuestro sistema qué es, ¿no? Qué es lo valioso y qué es no lo valioso. Y ahí, Francesca, el teatro nos ayuda siempre no a dar respuestas, pero al menos a hacernos las preguntas juntos. Hacernos las preguntas juntos, porque, y ya cierro esta respuesta, claro, el teatro es el arte, y esto es una idea de Juan Mayorga también, de la reunión. El arte de reunirse, las compañías teatrales. Qué bonito que un grupo de teatro sea compañía teatral. Pero es que cuando estás sentado en el público, estás en compañía de otros hombres y mujeres desconocidos de la polis, y cada vez tenemos menos espacios para eso. Y yo creo que nos hacen muchísima falta. Porque la gente se pregunta, los poderes políticos dicen, qué insolidaria es la gente, no se quiere poner las mascarillas, no mantienen la distancia de seguridad. Pero si son ustedes los que han generado políticas individualistas de sálvese quien pueda. Y lo que nos enseña el teatro precisamente es que aquí estamos todos juntos. Que aquí, ¿no? Porque en un teatro es juntar los cuerpos siempre para pensarnos como un cuerpo colectivo. Entonces, bueno, Francesca, yo creo que Confín el año pasado nos permitió dar una memoria artística y urgente de un acontecimiento que seguramente seguirá generando en los años venideros más obras de arte, y quizá nuestros nietos nos echen en cara, nos acusen de ciertas cosas que permitimos hacer en esta pandemia. Bueno, quizá a lo mejor también alguien dice, lo intentaron, salieron adelante, se salvaron, nos salvaron, ¿por qué no? Quizá también digan eso. Gracias, Alberto. Efectivamente, nosotros le estamos dando a algunos alumnos nuestros la posibilidad de experimentar este espacio de la reunión, porque acabamos de formar una compañía teatral universitaria y efectivamente lo que viven los alumnos es esa experiencia de estar juntos, ¿no? Y es una experiencia estupenda, como dices tú. Y eres poeta, lo ha dicho Simone, ya has publicado dos poemarios, eres dramaturgo y poeta, y tu teatro es un teatro poético, ¿no? Lo podemos decir. Yo personalmente estoy traduciendo Los días de la nieve y me doy cuenta que parece escrito en versos, ¿no? Manresa tiene una palabra poética, Josefina Manresa tiene una palabra, su palabra es una palabra poética. Pues te pregunto cuál es la relación entre el teatro y la poesía.
Bueno, al igual que al inicio de esta charla que compartimos esta tarde, decíamos que el teatro siempre ha tenido relación con la historia, por lo tanto con el pasado, el teatro siempre ha tenido relación con la poesía. Aristóteles en su Poética habla del lenguaje adornado o lenguaje sazonado. ¿Qué quería decir con esto? Que más allá del verso y del pentámetro yámbico o lo que fuera, esa palabra era una palabra con una materialidad, y cuando digo materialidad me refiero a su sonido, a su peso, a la parte sensorial de la palabra, que no era una palabra que los espectadores iban a encontrar en el ágora, ni en el templo, ni en el comercio, iban a encontrar solo en el teatro. Es curioso como luego si me permitís, los talibanes de Aristóteles o los más preceptistas de Aristóteles, hablo de ya en el neoclasicismo, hacen una lectura de Aristóteles desde la verosimilitud o el realismo, atendiendo a sus propios intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no soy un autor del realismo y eso pues no es una opción. No puedo elegir escribir de otro modo. Lo he intentado de verdad. A veces me acusan de que mi lenguaje no es verosímil, queriendo decir no es realista. Digo, claro, no lo es, pero es que no lo pretendo. Y es muy habitual en cierto sector de la crítica, incluso de la academia, pensar que el realismo es la norma en el teatro, cuando el realismo ha sido la excepción siempre en el teatro. En mi opinión, porque si tú consideras que Chekhov, en sus traducciones, es un autor realista, creo que estás muy equivocado, muy lejos de la... O sea, Masa, una campesina en La Gaviota, dice, arrastro mi vida como si fuera una pesada cola. Quiero decir que hay siempre, para mí el teatro siempre ha sido una inmensa caja de resonancia poética. Siempre, siempre. Y para mí los mejores, para mi gusto, dramaturgos y dramaturgas, y teatreros y teatreras han sido siempre los poetas y las poetas. Desde poéticas muy distintas, desde Wajimuawat, Angélica Lidl, pero también pienso en la poesía, por ejemplo, que hay en un Eduardo Di Filippo. ¿Cómo es capaz de, digo, por irme a vuestro ámbito, de esencializar, de poner la mano en el corazón de lo popular y devolverlo, ¿no?, en un artefacto, porque es un artefacto siempre, literario, que genera una sensación, por un lado, de documento lingüístico y a la vez ves ahí un poeta trabajando sobre el lenguaje, ¿no? Para mí el teatro requiere una materialidad poética, porque una de mis obsesiones es, cuando yo siento a un espectador o a una espectadora en un patio de butacas, le tengo que dar un lenguaje que no encuentre ni en la televisión, ni siquiera en el cine, ni en la novela, porque para eso le hago salir de su casa, ir a un teatro, pagar una entrada y sentarse ahí en lo oscuro 1 hora y media y tiene que tener entonces una experiencia excepcional de lenguaje. Pero eso lo dice Antonin Artaud. Habla de devolver al lenguaje su capacidad, su dimensión animal. O sea, y uno escucha, claro que William Shakespeare no tiene un lenguaje verosimilista. ¿Qué adolescentes de Verona, bueno, primero, qué adolescentes de Verona hablaban en inglés, pero en fin, y en verso blanco, pero dicho esto, que esas metáforas, ese lenguaje de Shakespeare no es realista ni lo pretende, ni Lorca, pero ni siquiera Edward Albee, digo, o un Tennessee Williams. Claro que hay una esencialización, o una Sarah Kane. Tú lees, porque hay una poesía, digo, por hablar de otros colores de la poesía, yo leo 448 psicosis de Sarah Kane y comprendo que hay una voz poética. Para mí, yo solo he escrito 2 poemarios y ya con edad tardía para lo que se suele escribir, pero yo no he sentido nunca escribiendo para el teatro que dejaba de escribir poesía. Y cuando me dicen, oye Alberto, es que tu lenguaje no es verosímil. Recuerdo una cosa que dice García Lorca que a mí me encanta en una entrevista, porque esta acusación contra el teatro poético la hemos tenido desde el nacimiento del naturalismo y el realismo que nos llega de la novela fundamentalmente y se intenta aplicar al teatro. Pero es que en el teatro todo es signo. Eso lo dice Umberto Eco.
digo, que hay compañeros por ahí de semiótica, pero es que todo es signo, es que no hay posibilidad de que en el teatro algo sea lo que es, siempre es signo, siempre es metáfora. Pues Lorca decía, mire, es que usted va a salir con los pies por delante en una caja, ¿no? Y eso también es la vida, aunque usted ya no esté en ella. Bueno, yo no he elegido ser un poeta para el teatro, me da pudor cuando me lo dicen, pero aunque sea anacrónico, aunque algunos lo sitúen fuera del sistema imperante de representación, que es el realismo, también por influencia del audiovisual, yo sigo en mi trinchera. Sigo en mi trinchera parapetado con mi lenguaje poético y prefiero que me acusen de poeta que no de cotidiano. Y si vas a un teatro, que no te sorprenda lo cotidiano, que sea una emboscada poética mejor que una cita cotidiana. Gracias, Alberto. Creo que ahora Simone te va a hacer la tercera pregunta. Gracias. Yo, bueno, ya quizá hable después, ¿no?, de todo lo que has comentado hasta ahora, porque me has suscitado varias curiosidades, preguntas, pero también, ¿no?, observaciones, ¿no?, por compartir. Pero vamos a ver, sigamos con el coloquio y dejemos para el final, ¿no?, las preguntas antes del público y luego, si queda tiempo, también mías y de Francesca, por supuesto. Pero la otra cuestión que me gustaría plantear hoy es un poco para entrar, ¿no?, en contacto con este monólogo de Los días de la nieve, que también nos da la ocasión de volver a otro texto tuyo fundamental, que es La piedra oscura. Bueno, la protagonista de este monólogo es Josefina Manresa, esposa y viuda de Miguel Hernández, del poeta. O sea que seguimos hablando de poesía, ¿no? Y así como, digo yo así como para compararlo, pero igual luego tú nos dices que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero así como el protagonista de La piedra oscura, bueno, no es el protagonista en ese caso porque no es un monólogo, pero uno de los personajes, ¿no?, principales de La piedra oscura, de los dos, es Rafael Rodríguez Rapún, al que mencionaste antes, ¿no? Compañero y amante de Lorca, el último, ¿no? En ambos casos eliges plantear, ¿no?, o sea, proponer una perspectiva como desde el punto de vista de la historia, con H mayúsculo, desenfocada, ¿no? No habla el poeta, habla el compañero, la compañera del poeta, ¿no? Habla la última persona que amó a ese poeta, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene relación esto? O sea, claro que son dos textos completamente distintos desde el punto de vista dramatúrgico, ¿no? No tiene nada que ver Los días de la nieve con La piedra oscura, me doy cuenta perfectamente de ello, pero sí me interesa ver esta perspectiva, porque si estamos salvando del incendio, como tú decías, ¿no? El teatro el teatro es uno de los mayores, ¿no?, medios para salvar del incendio, ¿no? Salvamos del incendio, claro, a Miguel Hernández y García Lorca, pero también a Josefina Manresa y Rafael Rodríguez Rapún, que forman parte de, quizá, más bien de una intrahistoria que de la historia, ¿no? Es decir, ¿cómo se desarrolla cómo podrías tú comentar, ¿no?, todo esto dentro de tu poética y dentro también de lo que es tu poética más amplia? Porque yo creo que todo tu teatro, aunque no hable de personas importantes de la historia, ¿no?, de poetas o personas reales, digamos, ¿no?, siempre está en esto. Siempre salva del incendio,
¿no? Y no solamente al protagonista, sino a través del protagonista salva del incendio a otras figuras. Y creo que estás haciendo lo mismo. O sea que Lorca también se salva gracias a Rafael Rodríguez Rapún, y no solamente Rafael Rodríguez Rapún, gracias a Lorca, como, ¿no?, sería lo más normal, digamos, ¿no?, lo más corriente, ¿no?, que se salva el más desconocido gracias al más conocido, ¿no? En tu caso es que creo que en tu teatro se plantea exactamente lo contrario a veces. No sé si quieres comentar un poco esto. Sí, lo primero, os tengo que hacer una confesión un poquito íntima, porque si no, hablamos siempre desde un lugar como a salvo de lo que escribimos. Creo que hay algo de mi propia biografía que quizá de manera inconsciente, lo he comprendido luego, me predispone a este enfoque. Yo vengo de una familia donde el lenguaje, el acceso a la cultura, la relación con la literatura, con los estudios, fue imposible por los condicionantes económicos. Yo soy el primero de mi familia que llega a tener estudios, digamos, de doctor, superiores, casi de licenciatura. Vengo de una familia, bueno, pues mi abuelo era pastor de ovejas en el cortijo, es decir, en la casa de los señores. Mis padres son migrantes económicos del sur a Madrid. Entonces, os cuento esto, me perdonáis lo biográfico, porque creo que hay una primera mirada hacia el lenguaje desde un margen. Yo no he nacido en el centro del lenguaje. En mi casa la biblioteca se configuró por mí, porque fui un niño disléxico que necesitaba leer y escribir. Y he sentido siempre mucha empatía con aquellos hombres y mujeres que han estado enfrentados al lenguaje o relacionados al lenguaje desde lugares quizá más populares o humildes, sin pertenecer al corazón del lenguaje, ¿no? Gente asombrada ante la belleza del lenguaje, ante la potencia del lenguaje, ante la monstruosidad del lenguaje también. Prosigo. Claro, Miguel Hernández, García Lorca, al menos en nuestro país, son figuras que tienen algo de catedralicio, de catedrales, ¿no? Todo el mundo tiene su García Lorca, su Miguel Hernández, todo el mundo ha leído obras de teatro, poemas, ha visto sus imágenes, con lo cual llevarlos a escena, a ellos, para mí hubiera supuesto casi animar estatuas, ¿no? Y sobre todo, generar una idea de autoridad que no permitiría los mecanismos empáticos. Y en este sentido, además, yo siempre me he preguntado, en las grandes fotografías de la historia, cuando tú ves una gran fotografía, ¿no?, ¿qué quedaba justo al margen? En lo que justo donde acaba la fotografía, ¿qué había ahí? Que tiene relación con la intrahistoria, lo que llamamos intrahistoria, no los grandes acontecimientos, sino los pequeños acontecimientos que en realidad explican, ¿no?, la gran historia. Y en este sentido, tanto Rafael Rodríguez Rapún como Josefina Manresa son personajes de orígenes humildes que acaban al lado de poetas. Quizá como yo mismo. Es decir, quizá como yo mismo, que no estaba llamado a esto de dedicarme al teatro porque nadie en mi familia tenía ninguna relación con el teatro, ni con la literatura, ¿no? Y quizá hay algo de mi propia mirada, mirando a Miguel, a Miguel Hernández y a Federico García Lorca, que me permite comprender o generar una intimidad con Josefina Manresa y con Rafael Rodríguez Rapún. Pero es que además hay algo en esas dos figuras, y ya entrando más en el asunto de las piezas, que yo creo que merecen relato, que merecen presencia, no en cuanto, y es muy sabia tu observación, Simone, no en cuanto son iluminados por Federico García Lorca o por Miguel Hernández, sino porque ellos iluminan a Federico García Lorca y a Miguel Hernández, porque hay que romper lógicas piramidales, hay que romper la idea del chico de la mujer de, y en el caso de estas dos figuras,
tanto Rapún como Josefina Manresa para mí es como un juego de muñecas rusas, de estas muñecas rusas y que tú abres y hay otra dentro. La gran muñeca, ¿no?, es, digamos, Miguel Hernández. Y dentro de ella está Josefina Manresa. Y dentro de ella estoy yo. Y dentro de mí está el espectador. Pero es que el camino es al revés. Ese es el, digamos que a partir de esos peldaños, ¿no?, llegamos al punto más alto de la escalera. Y luego hay algo que tiene que ver con la intimidad. Con la intimidad. Es muy difícil a veces intimidar con estas grandes figuras. Intimar, no intimidar. Nos intimidan los grandes e intimamos con los más cercanos. Y yo me he sentido muy cerca de Josefina Manresa. Siento mucha intimidad con su amor por Miguel Hernández, con su amor por las palabras, con su dignidad, con su voluntad de defender el legado de Miguel Hernández. Siento que en parte, desde una escala mucho menor, por favor, es algo que nosotros y nosotras también hacemos. Igual que Josefina salvó el legado de Miguel Hernández, nosotros, ¿no?, salvamos a Josefina para seguir salvando a Miguel, en la dirección que tú has dicho, Simone. Porque no somos nadie si no nos miran, no somos nadie si no somos amados. Y la única forma de eternidad que yo he comprendido es el recuerdo. Eso también es el teatro de la memoria, ¿no? Rafael Rodríguez Rapún recuerda a Federico, en este caso yo recuerdo a Rapún que recuerda a Federico, y así hacemos la cadena del recuerdo, del legado. Y ya cierro la respuesta. En el caso de Josefina Manresa, Los días de la nieve, yo tenía muchos prejuicios sobre esta figura. Prejuicios que venían de una lectura superficial de su historia, ¿no? La viuda de Miguel Hernández, que vivió toda la vida agarrada a un recuerdo, que además consintió el adulterio de su marido, consintió el adulterio de su marido, una mujer enlutada, una mujer triste. Y cuando yo leo sus memorias, lo que dice y lo que dice entre líneas, porque yo ahí también sentí en el corazón lo que ella decía entre líneas. Descubrí una figura con estatura heroica, independientemente de la poesía de Miguel Hernández. Una mujer cuyo, además, en su biografía, su padre, que es guardia civil, es asesinado por milicianos descontrolados del otro bando. Su marido muere, su marido republicano muere, lo dejan morir en una cárcel fascista. Es decir, su biografía recoge las tensiones terribles de la guerra civil. El padre muerto de un bando, el marido muerto en el otro bando. Pero sobre todo su dignidad, su tarea de memoria, de defender el legado de Miguel Hernández, de defenderlo por amor no solo al hombre, sino por comprender que tenemos derechos y deberes. Tenemos el derecho de conocer nuestro pasado, pero yo creo que también tenemos el deber de proteger nuestro pasado para los que vienen después. Y Josefina Manresa hizo eso. Y yo me descubrí, porque esto nos permite el teatro, un ejercicio de imaginación moral. Y de repente lo que yo consideraba una mujer que consintió era más moderna que yo, más libre que yo, más generosa que yo y con una fuerza, una estatura heroica que la hacen digna cómo no, de escena, de presencia, de presente. Y pienso, por cerrar la respuesta, que hemos hecho a veces hagiografías de las figuras literarias que amamos, cuando precisamente sus fragilidades, sus debilidades, sus heridas, aquellos a quien amaron, aquellos a quien abandonaron, también, bueno, dan otra resonancia a su obra. Es imposible entender a Miguel Hernández sin Josefina Manresa. No es que necesitamos a Miguel para comprender a Josefina, no, es que necesitamos a Josefina para poder acercarnos a Miguel Hernández, ¿no? Y yo siento esta obra, y estoy muy agradecido y muy feliz que hayáis apostado por ella, porque yo creo que lógicamente tiene un elemento local, pero tiene algo universal, porque cuántas Josefinas Manresas no habrá en pueblos y ciudades de Italia, de un tiempo difícil donde las mujeres
donde las mujeres, hay un poema de Wisława Szymborska, la poeta polaca, que dice: ¿quién limpia las ciudades después de las guerras? ¿Quién recoge los escombros? ¿Quién dice que tirar adelante? ¿Quién sí? ¿No? Bueno, pues hemos hablado muy poco de la resistencia heroica de las mujeres en el franquismo. Tenemos una deuda de relato y yo creo que en este caso esta estrategia, por cerrar, de acercarnos a las grandes figuras, no solo es una estrategia dramatúrgica, también es una responsabilidad ética con estas figuras. E insisto, es Josefina quien ilumina a Miguel, no es Miguel quien ilumina a Josefina, y eso es lo que nos permite el teatro. Muchas gracias, Alberto. Pues yo sí, estoy totalmente de acuerdo y lo veo en tu poética, lo veo en tu manera de pensar los personajes, ¿no? Y de construir los personajes y dinamizar su experiencia, su vivencia, su palabra, la esencia poética de su ser, ¿no? Decías tú, ¿no? Como una ontología, ¿no? Estética, pues una parte fundamental de esta ontología estética que es, ¿no? Que es un poco el reto, ¿no? Del teatro de la memoria, y no solamente, pues está en manos de personajes que están creados precisamente para eso. Mira, Simón, si me permites, que Sí. no lo has mencionado, pero perdón que te interrumpa, en el caso de La Piedra Oscura tiene un protagonista que en la realidad muere con 25 años, Rafael Rodríguez Rapún. Sus sobrinas, las sobrinas de Rafael Rodríguez Rapún, nunca lo conocieron, porque ellas nacieron cuando su tío había ya fallecido, ¿no? Yo me entrevisté para escribir la obra con el hermano de Rafael, del protagonista, con Tomás. Yo nunca voy a olvidar el día del estreno de La Piedra Oscura en el Centro Dramático Nacional, cuando las sobrinas, Margarita y Sofía, al acabar la función, vinieron y me dijeron: mira, Alberto, nosotros no conocimos a nuestro tío, no lo conocimos físicamente, pero después de esta función, y sabemos que es un actor, sabemos que es un actor que está ahí, que no es nuestro tío, lógicamente, lo sabemos, pero qué potencia la del teatro, porque lo hemos conocido. Lo hemos conocido. Y esto no lo digo como mérito de mi texto, sino como comprender la potencia del teatro, como un cuerpo, ¿no? que hace presente otro que existió, lo hace de un modo mucho más radical, en mi opinión, que el relato escrito. Porque, como os he dicho al principio, nos convierte en contemporáneos por un pacto de fingimiento, como decía Borges, ¿no? Te sientas en un patio de butacas y quieres creer, y por tanto crees, que ese actor es Julio César, o es Mariana Pineda, o es Eduardo II, digo, por decir figuras históricas, ¿no? Existentes. Y nunca se me olvida ese comentario de las hijas, de las sobrinas. Hemos conocido a nuestro tío, porque el teatro da presencia en el sentido físico. Da presente a esas figuras con una fuerza que yo creo fundamental. Y de ahí también hablo de una fuerza somática, de acuerpar, de dar cuerpo, de convertir en vivencia compartida, ¿no? Un conjunto, lógicamente, de rasgos, porque tú no cuentas la biografía, yo no soy biógrafo, yo no pretendo contar la biografía de Josefina Manresa ni contar la biografía de Rafael Rodríguez Rapún. Yo no soy historiador, aunque comparta herramientas y formación con ellos. Yo cuento el momento excepcional de una vida, el momento esencial de una vida que, en mi opinión, sintetiza y resume toda esa experiencia humana. Es lo que Roland Barthes llama biografemas. Biografemas, cómo toda nuestra existencia puede estar reducida a una serie de biografías. Dice literalmente, bueno, literalmente, hablo de memoria siempre, sería que algún bartesiano que me disculpe, pero dice algo así.
igual que existen en un mito mitemas, ¿no? Cada parte que configura un mito, en nuestra biografía tenemos biografemas, momentos esenciales, 5 o 6, que pueden dar cuenta de toda nuestra existencia y que incluso nos pueden sobrevivir. Dice Barthes que como átomos dispersos, esos biografemas, una vez que ya no estamos, logren incorporarse en otro cuerpo. Parte de mi teatro de la memoria es reconocer esos biografemas. ¿Qué episodios de la vida de Josefina Manresa, qué episodios de la vida de Rafael Rodríguez Rapún son biografemas? Y por tanto, tan individuales como colectivos. Porque al final yo creo que el teatro de la memoria nos muestra que detrás de esos grandes nombres, de esas estatuas que hemos levantado, del corpus académico, ¿no? Hay al final, y detrás de eso y antes de eso, otra fragilidad como la nuestra, ¿no? Otra fragilidad como la nuestra. Y yo sé, claro, en el caso de Josefina Manresa, ella escribió unas memorias que son un sustrato fundamental para mí, yendo ya más hacia el texto. En el caso de Rafael Rodríguez Rapún, no, nada, apenas quedaba nada. Pero fue sentarme con las memorias de Josefina Manresa y tratar de escuchar lo que estaba escrito como un historiador, como el historiador aristotélico, y también lo que no estaba escrito pero yo escuchaba, como el poeta aristotélico. Gracias, Alberto. Sí, me parece realmente impresionante la manera de abarcar, ¿no? Estas figuras que incluso son, bueno, claro, como tú decías, es difícil, ¿no?, enfrentarse con una figura como Lorca en el teatro o una figura como Miguel Hernández, ¿no? Pero también es difícil de otra manera, ¿no? Por otro lado, enfrentarse con figuras marginales o aparentemente marginales, porque tienes que ir sacando, ¿no?, como tú decías, los biografemas, y no es fácil, no es nada fácil. Pero claro, es que me parece a mí que esa trayectoria, ¿no?, que comentábamos, que Josefina nos conduce hacia Miguel y Rafael nos conduce hacia Lorca, pero nos conduce hacia una faceta de Lorca, ¿no?, o una faceta de Miguel Hernández, que no son las facetas, perdona la palabra, mainstream, quiero decir, ¿no? Es algo que quizá ilumine, ¿no?, una faceta del poeta menos explorada, que es lo que tú haces también con Lorca en general, también fuera de tu teatro, ¿no?, como intentaste hacer con Comedia sin título y con otras iniciativas sobre Lorca de las que formaste parte, ¿no? Pero quiero decir, la posibilidad de sacar a figuras como Lorca, sobre todo, y Miguel Hernández, del mito, ¿no?, de la hagiografía que tú decías, no a través del estudio, ¿no?, de la figura misma en sí, sino a través de la mirada de otro sobre esa figura. La mirada de otro existente, de otra persona que existió realmente. Y ahí, claro, lo que decías tú, ¿no?, el equilibrio entre la existencia y la ficción. Es muy complicado, pero es que tú lo consigues siempre de manera impresionante, me parece a mí. Entonces yo... Eres muy generoso. Claro. Yo tengo dudas y, bueno, tengo dudas. Claro, la memoria siempre tiene anclajes geográficos, siempre tiene anclajes familiares. La memoria, bueno, uno de los problemas de Europa, digo, de la Unión Europea, tiene que ver precisamente, y esta es una opinión política, con la imposibilidad de casi de una memoria compartida reciente, ¿no? Digamos que la memoria de la Segunda Guerra Mundial alumbró el nacimiento de la Unión Europea
Y en mi opinión ahora, parte del problema al que nos estamos enfrentando cada vez más es que no se ha cuidado un relato compartido, ¿no? Es muy difícil generar comunidad sin relato compartido. Lo que decías, hay una tensión en el teatro de la memoria, también en el teatro histórico, entre el documento y la propia ficción, ¿no? Digamos que ahora que está tan en boga la autoficción en el teatro, la autoficción en el teatro, en el caso del teatro de la memoria siempre hay una tensión entre la fidelidad al documento y el propio teatro, y en mi caso yo trato siempre de que el teatro sobreviva sin el documento. Dicho de otro modo, que yo escribí una obra sobre un actor llamado Montgomery Clift. Lo menciono porque, bueno, es un actor que a mí me gusta mucho, pero ya hay gente que no lo conoce. Y no voy a olvidar nunca, Simone, una chica joven, una actriz que va a ver esa función que hablaba de Montgomery Clift y de repente para ella era una obra totalmente de ficción, porque no sabía que Montgomery Clift era un actor que había existido. Y para mí fue un impacto y me llevó a reflexión, porque yo preguntaba, y me pregunto, ¿qué ocurriría? ¿Cuál sería la lectura de Los días de la nieve si alguien fuera a ver esta función pensando que Miguel Hernández no existió? Es que puede ocurrir, o que Josefina Manresa que no conozca su existencia. Y yo sí que trato de asegurar siempre, siempre un mínimo teatral, por entender, es decir, que la obra pueda sobrevivir a su referente real. Trato de trabajar, de no confiar la experiencia teatral, de no confiar toda la recepción de lo que estoy escribiendo a la relación del espectador con la realidad, con el documento. Y es curioso con La piedra oscura, porque lógicamente La piedra oscura es el texto mío que más ha representado, pues desde Moscú a la lectura que hicisteis allí, o en Colombia, en Chile, en Paraguay, Uruguay, Reino Unido, Grecia, bueno, un montón de países. Y es muy curioso la recepción dependiendo del conocimiento que tienen de García Lorca. Si para ellos es una figura más lejana, más cercana, si saben qué fue la Barraca, si no lo saben, si han oído hablar de Santander o el Atlético de Madrid. Y es muy curioso porque yo imagino que a lo mejor nos asomamos a obras de teatro y ya desconocemos que en realidad es teatro histórico o teatro de la memoria, porque hemos perdido el referente real. Lo digo por lanzar otra, digo, como esta es la sesión inaugural, algo que a mí me inquieta hermosamente, que es el pacto de lectura del teatro de memoria, el pacto de lectura que se establece con el espectador y con el lector. ¿Qué ocurre cuando el espectador desconoce el referente histórico y o literario que dispara la función, ¿no? Va a ser curioso con Los días de la nieve porque Miguel Hernández no es un poeta tan conocido creo, corregidme, pero no es tan universal fuera de nuestras fronteras. O sea, Lorca es nuestro gran poeta, digo moderno, nuestro gran poeta moderno, ¿no? Pero Miguel Hernández no tanto, no está tan musicado, no hay tanta ficción sobre él. Y yo estoy pendiente de eso, ¿no? Cómo va a funcionar y cómo va a ser leído, ¿no? La función. Pero para mí es importante no confiar toda la experiencia de la recepción al documento. Lógicamente, quien tenga más datos tendrá resonancias mucho mayores, pero me ocurre, por ejemplo, a mí con el teatro italiano. Yo sé que me estoy perdiendo, también ahí está la función de los traductores, no por dejar por agobiar a Francesca, ¿no? Pero también está ahí la tarea, porque los traductores no solo traducen palabras, traducen contextos culturales, traducen tiempos, traducís muchas cosas. Yo os admiro profundamente, porque vuestra tarea no solo es traducir palabras, es traducir contextos, traducir tiempos históricos, ¿no? Eso también es vuestra tarea. Pero para mí es fundamental comprender que no todo debe estar depositado en el cotejo que el espectador hace entre el hecho histórico y la experiencia teatral. Porque, claro, los persas, en su momento, claro, o Fuenteovejuna, digo en su momento, o Mariana Pineda, claro, pongo el ejemplo de Mariana Pineda. Mariana Pineda habla de una heroína de finales
del siglo XIX. ¿De acuerdo? La obra se estrena en el siglo XX, 1928, hablo de memoria. Y ahora nosotros la hacemos en el 2021. Hay al menos 3 tiempos distintos relacionándose, y eso es apasionante, porque claro, Lorca escribe esa obra durante la dictadura de Primo de Rivera. Y nosotros ahora lo hacemos en un momento en España lo voy a decir quizá con eufemismo, en un ascenso de las fuerzas reaccionarias. Entonces, bueno, es importante pensar cuántos tiempos se activan en el teatro de la memoria y cómo forman órbitas las unas con las otras. El tiempo de cuándo sucede la pieza, de cuándo se escribió y de cuándo se representa. Y añadiría un cuarto tiempo, el tiempo de representación. Es decir, bueno, la ocasión de la representación. Entonces, por cerrar esta larga respuesta, y me disculpáis, pensar los tiempos que convergen, pero también la relación entre el documento y la obra, más allá de la erudición del autor o de los académicos. ¿Qué ocurre si un espectador, a mí esto me apasiona como pregunta, se acerca, imaginad, a Julio César de Shakespeare pensando que Julio César no existió? O a Mariana Pineda, y esto puede ocurrir, y esto puede ocurrirnos. Voy a hacer una pequeña broma, pero bueno, habría que preguntarse qué pensaban los griegos de Agamenón. Digo, los griegos del siglo IV del siglo V, el IV antes de Cristo. Que si era para ellos una figura, bueno, es que eso se pierde. Espero haberme explicado bien, ¿no? Porque o Ifigenia o Edipo, ¿qué relación establecemos entre el pasado histórico y el pasado ficcional? Porque el tiempo y los siglos hacen que se confundan. Y bueno, eso también es hermoso por pensarlo. Sí, realmente creo que es uno de los retos, ¿no?, del teatro de la memoria y también digamos, la fascinación, ¿no?, que tiene el teatro de la memoria es precisamente saber mantener un equilibrio, ¿no?, con el documento. Creo que va a sobrevivir solamente el teatro de la memoria que mantenga esta relación de equilibrio, porque al perderse los referentes, si la obra se fundamenta solamente en eso, pues las generaciones futuras no van a poder acceder, ¿no?, a la potencia poética también de un texto. Entonces, ese equilibrio es necesario y ese equilibrio me parece que posibilita el teatro de la memoria. La recepción, entiendo, del teatro de la memoria en el presente como en generaciones futuras, ¿no? Es un poco, Alberto, lo conoces muy bien, ¿no?, la pregunta, ¿no?, que se plantea continuamente el yo de José Ramón Fernández, ¿no?, en Jacques André. A ver, es que tengo que escribir algo para que quede, ¿no? Porque si no, no sirve para nada. Es decir, que sí, estoy haciendo documento, pero claro, es que los documentos ya existen, ¿no? Y el teatro tiene que hacer otra cosa, y la poesía tiene que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, sí, me parece la clave, ¿no? Podemos quizá hablar de tres movimientos en el teatro de la memoria. Lógicamente, retrospección en cuanto hay una mirada hacia atrás, introspección, porque esa mirada tiene que ver con lo que somos ahora, pero también de prospección hacia adelante. Es decir, ¿por qué merece, ¿no?, por qué nosotros consideramos que esa experiencia de memoria ha de sobrevivirnos, ¿no? Porque, bueno, ahora que estamos, bueno, que se están tirando estatuas, es que lo nombro porque todo tiene relación, ¿no? Y es curioso, además estamos en un tiempo quizá muy adanista. O sea, en un tiempo muy Adán, me refiero a un tiempo que quizá tiene una relación más complicada que nunca con el pasado, que no soporta que puede no soportar imágenes del pasado incómodas. Entonces, ¿cómo gestionamos también
nuestros monstruos del pasado. Es que de todo eso se ocupa el teatro de la memoria. Y yo creo que los griegos nos siguen dando lecciones luminosas, porque parte de su teatro era cómo gestionamos los monstruos de los que somos nietos y de los que somos bisnietos, ¿no? Porque la potencia de Troyanas, por ejemplo, de Eurípides, alguien podría pensar que Troyanas, digo por esta reflexión, ¿no? Que en parte Troyanas tiene algo de teatro histórico, lógicamente, pero también de teatro de la memoria. Puede que para Eurípides la guerra de Troya ya era, ¿no? Pero es que años atrás Atenas había cometido una matanza terrible en la isla de Melos. Entonces Eurípides escribe sobre Troya para escribir ¿no? sobre la propia Grecia que él está viviendo. Y como decía Simone, ¿de qué modo tenemos que encontrar un equilibrio para tener la llama, o sea, la fuerza del documento por un lado y a la vez pensar que ese documento tiene que sobrevivir siendo ficción, siendo literatura dramática, siendo teatro? Porque un teatro de la memoria es uno de sus peligros, ¿eh? Un teatro de la memoria que se convierta en panfleto, que se convierta en tesis o incluso que se convierta en mera crónica. Porque es que no puede ser mera crónica. Y en crónica está la palabra tiempo, cronos, pero es que no puede ser mera crónica. Porque para eso están los historiadores, los informativos, los archivos. Ahí tiene que haber una vida peligrosa y una vida con sus contradicciones y una vida con sus licencias poéticas. Gracias. A ver, los alumnos que escuchan están aprendiendo un montón de cosas y viendo como lo que les contamos también durante nuestros cursos, ¿no? Sobre el teatro de la memoria, pues es que los que lo escriben, el teatro de la memoria, lo hacen con estos propósitos que nos está contando Alberto Conejero. Lo que yo llamo también teatro de la memoria, porque lo demás ya para mí no es teatro de la memoria. El teatro que no hace eso con el pasado no se puede denominar teatro de la memoria, a mi modo de ver, ¿no? Bueno, yo hablaría horas y horas sobre este tema, ya lo sabéis, entonces me callo, pero sí una última pregunta que quiero hacerle a Alberto tiene que ver con Los días de la nieve, con el texto, con su dispositivo dramatúrgico. Es un monólogo, pero en realidad, a ver, porque claro, también Cliff, uno diría, es un monólogo y no lo es en realidad, ¿no? Bueno, Sarrazak, ¿no? Lo llamaría monodrama polifónico, digo yo. Es decir, que la voz que escuchamos es la voz de Josefina, por supuesto, a nivel de la materia de esa voz es la materia de una mujer, y que es Josefina Manresa. Pero es que dentro de esa voz hay varias. Hay varias voces. Es uno de esos personajes, ¿no? Habitados por otros, por su pasado, pero también por las personas que han influido, ¿no? En su vivencia y en su transformación, en su metamorfosis, ¿no? Y que de hecho forman la Josefina Manresa que está hablando ahora, ¿no? Un poco como Cliff frente a su público, ¿no? Clift, perdón, que me equivoco con el título, en Cliff, ¿no? Es decir, que por boca de Cliff, pues hablaba incluso Trepliov, de la gaviota de Chekhov, ¿no? Es decir, es que son personajes habitados. ¿Puedes comentar un poco esto? Y este dispositivo yo creo que funciona perfectamente para los fines, los objetivos que has estado comentando hasta ahora, ¿no? Sí, has mencionado a Sarrazak, es un teórico, fundamentalmente teórico, aunque han tenido alguna incursión en la dramaturgia, que ha sabido conceptualizar muy bien en su poética del drama moderno y contemporáneo algunas de las estrategias que la escritura escénica contemporánea emplea para poder hablar desde este lugar. Hablas del monodrama polifónico, ¿verdad?
él tiene otra, hablo también de memoria, habla de polílogo, es decir, para un monólogo que en realidad es una voz que portea, es decir, que acarrea otras voces. Pero es que yo creo que todos somos eso. Yo tengo dentro de mí, puedo oír frases de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, de mis abuelas. Incluso hay veces que esas frases, aunque las construya yo, las oigo en la voz de mi padre o en la voz de las personas que he amado. Todos somos un cruce de voces. Todos somos una polifonía de los textos que hemos amado, de las canciones que hemos cantado. Todos somos un cruce de voces, ¿no? Esto, cuando se hablaban de la muerte del autor, bueno, hay que entenderlo con el sentido más amplio, ¿no? Todos somos un tornadizo de voces, de vivencias, de lecturas. Y a la vez hay algo que, sin meternos en cuestiones de psicoanálisis, todos tenemos visitadores del yo, todos tenemos fantasmas, todos somos nosotros y la gente con la que ya no hablamos, la gente que hemos perdido, que nos acompaña, ¿no? En el caso de Josefina Manresa o de Montgomery Clift, claro, hay además una estructura de tipo retrospectivo o testamentario. Son, en los dos casos, personajes que al final, si no al final de sus días, casi al final de los días, o en una dramaturgia de la hora límite, o sea, personajes que en un momento que creen que pueden desaparecer o cuando se aproxima al final de sus días, hacen, digamos, cuentas de su pasado, ¿no? Precisamente, y lo has nombrado antes, para poder perdonarse, para poder redimirse. Digamos que el gran enemigo de mis personajes no es tanto el otro, sino su propio pasado. El combate de mis personajes es con aquello, con su propio pasado. Y además hay otra estrategia, yendo un poquito más a lo técnico, que es la intertextualidad. El teatro de la memoria, como proviene de materiales existentes, acude muchas veces a emplear fragmentos y textos e incorporarlos a la dramaturgia. Además, en mi caso es muy acusado esto. Soy un autor de la intertextualidad. Porque además hay un juego, me lo paso muy bien. La gente a veces piensa que es de la erudición, pero a mí me gusta hacer puzzles. O sea, me gusta que la piedra oscura de repente en boca de un campesino se escuchen versos de poeta en Nueva York, o en el caso de Los días de la nieve está, por un lado, la memoria de Josefina Manresa, sus memorias, lo que yo he escrito nuevo al calor de sus memorias, o sea, cómo yo de repente estoy imbricando texto, los poemas de Miguel Hernández, y parte de su epistolario, de sus cartas. Y para mí la lógica es la que la ficción pide. Y es verdad que Josefina Manresa es como una medium. Me voy a poner un poquito, digamos, menos técnico. Son personajes que ejercen en un momento del medium de su tiempo, porque nos permiten contactar con los que ya no están. O sea, hay algo de chamán, algo chamánico, algo que permite el teatro, ¿no? Josefina Manresa nos convoca Miguel Hernández, como Rafael Rodríguez Rapún convoca a Lorca, lo convoca desde el recuerdo, desde el amor, desde la deuda, desde el conflicto, pero lo convoca, lo hace presente. ¿Quién va a hablar con más vida de nosotros que aquellos que nos amaron o que nos aman? ¿Quién puede hablar de nosotros mejor que aquellos que nos aman? ¿Quién nos conoce mejor que aquellos que nos han amado, ¿no? O que nos aman? Incluso cuando ya no estemos. Recordar, volver a pasar por el corazón. Recordar, volver a pasar por el corazón. Pues yo creo que mis personajes recuerdan, pero ese combate, en ese volver a pasar por el corazón, es un combate. No es recordar por recordar, sino que el recuerdo va a transformar al personaje. Y, como decías, en el caso de Josefina Manresa, ella finalmente, y esto quiero nombrarlo, perdonad, ya estoy, ella nunca se quitó el luto. Sin embargo, en mi función, esto es un spoiler, me disculpáis, pero bueno, os invito a leer la obra. Ella es costurera, es verdad, está tejiendo un vestido azul de mar para una clienta. Lo que mi función le regala a Josefina es poder, tiene una dimensión simbólica, por un momento dado, porque ya ha contado su historia. Como ya ha podido, dice Tennessee Williams,
nadie es dice Tennessee Williams, nadie es verdaderamente libre hasta que cuenta la verdad de sí mismo a otro ser humano. Y yo creo en eso firmemente. Entonces, una vez que Josefina Manresa ya le ha contado a la clienta, que no es una clienta, tiene un pequeño misterio la obra, y a la vez a nosotros espectadores, puede quitarse el luto. Y esto es el regalo que la ficción y el teatro, el regalo reparador, el regalo luminoso que la ficción genera. Y es verdad que yo me aparto de lo verdadero, pero no de lo real. Como decía el poeta, nunca verdadero, siempre real. Nunca verdadero, siempre real, que yo creo que resume muy bien también la poética del teatro de la memoria. Es que no es verdadero porque es teatro, pero es real. Entonces, al final, Josefina Manresa en mi pieza se pone un vestido azul. Y esto es un regalo que yo creo que le debíamos a Josefina Manresa, que no traiciona su modo de ser, pero yo creo que nosotros siempre estamos a tiempo, en el teatro siempre vemos que estamos a tiempo de reparar lo irreparable. Porque, claro, la realidad no fue. Y por cerrar ya y yendo a tu pregunta, esa Josefina Manresa es medium, es ella, es Miguel Hernández, es su padre, son sus hijos, es mi abuela, porque hay frases, y esto ya es más íntimo, pero os lo comparto, frases de Josefina Manresa que pertenecen a mi abuela, porque es la figura que yo tenía más cerca de Josefina Manresa, y otras que son mías y otras que de nuestro tiempo, ¿no? Y el teatro nos permite esa reunión de voces y cómo una voz, desde su propia emoción, trae otras, las convoca, porque están dentro de ella. Yo estoy seguro que si hubiera una máquina, ¿no?, de reconocer voces, la poníamos al lado de los alumnos que nos están viendo y cuántas voces saldrían. Da miedo, pero bueno, para eso está el teatro, ¿no? El teatro siempre es polifonía. Y fijaos que Sarah Kane nos dio la clave. Sarah Kane, en 448 Psicosis, para mí, fijaos que a veces no lo pone en relación con lo que yo escribo. En el caso de Sarah Kane, desde la obra habla casi de la esquizofrenia, de la quiebra mental, pero es que eso ha estado ahí siempre, ¿no? No sé hasta qué punto Telo y ya... Bueno, en fin, no me meto en estos lugares, pero todos somos una polifonía y el teatro no lo puede descubrir. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, yo creo que, no sé, me gustaría dejarles también a los del público un tiempo para preguntas, pero también, Francesca, si quieres decir algo a propósito de esto que hemos estado comentando hasta ahora, y si no, dejo la palabra al público y luego volvemos a hablar todos, si queremos. Si hay preguntas, podéis levantar la mano y os vamos a dar la palabra. Noemi. Buenas tardes. Yo quería hacer dos preguntas. La primera es que, Alberto, has mencionado más de una vez a Shakespeare, y como soy estudiante de literatura inglesa, me gustaría saber si te ha influenciado. Y otra pregunta es que yo he estudiado a Javier Cercas y a Soldados de Salamina y conozco un poco a Dulce Chacón. Quería saber si estas novelas te han influenciado también. Muy bien. En cuanto a Shakespeare, con mi pronunciación aquí española, ya me disculpáis, lo pronuncio muy mal. Yo creo que cualquier dramaturgo y dramaturga, bueno, cualquier hombre o mujer del teatro encuentra en Shakespeare una catedral, una escuela, porque dijo Harold Bloom, lo sabes tú mejor que yo, que fue el inventor del humano, ¿no? Y además es que en su teatro conviven tantas poéticas tan distintas, porque justo, lo sabes mejor que yo, su teatro es una encrucijada del teatro que había sido hasta el momento y del teatro que estaba por nacer. Es el que portea el personaje tipo al personaje individuo, ¿no? Es una encrucijada de un montón de poéticas. Pero a mí me interesa mucho la relación entre... Claro, Shakespeare es uno de los autores que más acude
a la intertextualidad, ¿no? A la reflexión de materiales previos, sea la novelita, ya que estamos en territorio italiano, ¿no? Las tramas de Bandello, cómo se las apropia, cómo las hace propia, además con un sentido muy impúdico. Y es que yo creo que el concepto de la originalidad, que es posterior y que tiene que ver también con los derechos de autor, que a veces nos olvidamos de eso. Parece que la originalidad es algo absolutamente que tiene que ver con el honor, pero muchas veces tenía que ver con el bolsillo. Esta obra es original mía para que me paguen los derechos de autor, ¿no? Pero bromas aparte, a mí me interesa mucho el por qué Shakespeare en cada momento acudía a una fuente histórica o literaria para elegir el asunto de su obra, ¿no? ¿Por qué en cada momento? Y creo que no ha sido, bueno, quizás seguramente es ignorancia mía, pero al menos en las lecturas desde España de Shakespeare nos falta más comprenderlo contextualmente, el horizonte de recepción, ¿no? Yo, también por mi tesis doctoral y mi formación, a mí me interesa mucho el elemento performativo. Yo no soy un estructuralista. Yo creo que la obra en cada contexto tiene una significación muy concreta, aunque, como dice Gadamer, haya núcleos de sentido. Que perviven, ¿no? A lo largo del tiempo. Y en este sentido me interesa mucho la relación entre teatro histórico y presente en la Inglaterra isabelina, ¿no? Y más allá, claro, yo escribo para el teatro. Es que después del Rey Lear, ¿qué haces? ¿Qué dices? Es que son catedrales del humano y mira, pues aquí detrás en esta balda, todo esto por aquí está William Shakespeare, todo porque, en fin. Y luego, en relación a Javier Cercas, ¿no? y soldados de Salamina. Yo he de confesar, más allá de que soy un lector, he leído Soldados de Salamina, conozco la novela, las adaptaciones, pero yo me siento más deudor de Sinisterra, de Mayorga, de Laila Ripoll, porque es que y lógicamente he leído y me interesan las novelas sobre la guerra civil, muchísimo, lógicamente, pero es que hay algo del lugar de mirada del teatro respecto a nuestro pasado muy singular, y yo me siento más deudor, insisto, de Juan Mayorga o de Laila Ripoll que de Javier Cercas, al que admiro, al que admiro mucho, pero no he tenido tanta contaminación de la novela, siendo una grandísima novela. Muchas gracias, de verdad. A ti, Noemí, un placer. ¿Más preguntas? No sé si se atreven los alumnos y las alumnas. Se ha hablado muy rápido y mucho, ya me disculpáis. No. No sé, Francesca, ¿ves a alguien que quiere intervenir? Yo no, ahora no. A ver en el chat si hay alguna pregunta. No. Bueno, creo que no hay preguntas. ¿Te parece, Francesca, no? No. La verdad es que Alberto me has descubierto todos los secretos de su obra, pues lo agradezco muchísimo porque me ayudará concretamente. Yo tengo una pregunta para vosotros. Sí. Si tenéis en Italia algo parecido a nuestro Teatro de la Memoria. Bueno, se ha hecho, se hace, ¿no? En Italia, el problema que tenemos, bueno, hay otros compañeros que estudian teatro, español sobre todo, pero que me pueden ayudar en esto, a contestarte un poco. Tenemos un problema con la dramaturgia en Italia en general, es decir, que se ha desarrollado poco el concepto de dramaturgia y de autoría teatral con respecto a un país como España, en el cual, en cambio, desde hace ya décadas, ¿no? se ha venido promoviendo la idea de la autoría, de la dramaturgia, del teatro para leer también, ¿no? Y todo
es un contexto, el contexto español, y digo en general, ¿no? Porque también luego con diferencias, ¿no? En las varias comunidades, como sabes muy bien, pero claro, es que se ha venido promocionando, ¿no? Y apoyando la dramaturgia también a través de figuras de maestros que tú has mencionado durante esta charla, de talleres, de premios, que en Italia no conocemos. Es decir, que este contexto no se ha dado en Italia. Yo creo que eso depende sobre todo del hecho de que Italia sí que ha experimentado, ¿no? Quizá más que otros países, o más que España, aunque también en España ha habido este proceso, el teatro de dirección, ¿no? Digamos, la apuesta, ¿no? Generacional por un teatro de dirección más que por un teatro de autor, en Italia sigue teniendo repercusiones. Todavía no se ha generado, ¿no? Un flujo de fomento, ¿no? De la dramaturgia, de la escritura teatral. Con respecto a la memoria, a mí, por ejemplo, yo recuerdo obras importantes y autores, sobre todo de teatro-narración, que se hacía mucho hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, Paolini, Ascanio Celestini, no sé, Francesca, ¿no? A mí lo que me surge es este tipo de teatro más narrativo, más bien narrativo, el autor-actor, digamos, dinamizando un acontecimiento pasado de la historia nacional o también transnacional a veces, ¿no? Pero desde una óptica de narración escénica. Luego también hay ejemplos también de, por ejemplo, Stefano Massini, la trilogía de Lehmann, ¿no? Sí que se puede considerar de alguna manera, ¿no? Un teatro de la memoria, digo yo, ¿no? Y no histórico, porque claro, es que habla de la crisis, pero desde una perspectiva diacrónica, ¿no? Y con una... incluso con un dispositivo, ¿no? Dramatúrgico que tiene mucho que ver con una apuesta, ¿no? Por una poética teatral, ¿no? No es teatro documento en absoluto, no es teatro, no es crónica, ¿no? La trilogía de Lehmann es totalmente una obra poética. Incluso está escrita en versos casi, es decir, verso libre, pero si lo lees, es una obra escrita en versos. No sé, ¿se te ocurre alguna cosa más, Francesca, para darle? No, en realidad no tiene esta difusión, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Simone, como ha dicho Simone, es más bien una narración, una recuperación de un hecho histórico, pero no tiene una recreación. Eso me ha parecido a mí. Bien, muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas. Sí, Francesca Rossi, creo de la Universidad de Udine, ¿verdad? Sí, exacto. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta ocasión. Yo escribí mi tesis sobre Juan Mayorga, su dramaturgia de la palabra y también de su revés, de silencio. Lo que me ha interesado muchísimo es su lenguaje y esa palabra creadora, viva, que puede, como decía usted, crear cuerpos y pesar, tiene su densidad, ¿no? Su materialidad. Así que has citado muchísimas veces a Mayorga y quería preguntarle, también en sus obras hay esta vertiente, esta preocupación por la palabra y también por el silencio. O sea, el silencio está presente, porque me interesa muchísimo cómo hice mi tesis sobre eso. Gracias. Sí,
te agradezco mucho la pregunta, Francesca. Permíteme que te tutee en la respuesta. Especialmente en la piedra oscura, la acotación más importante es la de pausa y la de silencio. La de pausa y la de silencio. Porque todos aquellos que trabajamos con la memoria y que trabajamos con la historia, hemos comprendido el peso, la elocuencia de lo que no se dice, la elocuencia de lo no dicho, la elocuencia de lo que no se puede decir. Porque la historia también tiene que ver con el control del relato. Aquellos que pueden emplear el lenguaje, aquellos que han sido silenciados, aquellos que han podido emplear la palabra y aquellos que no. Es una lección de mi maestro, de Juan Mayorga, fundamental, porque además el silencio tiene una dimensión física que recuerda la materialidad del lenguaje teatral. Siempre me gusta con mis alumnos ir a la etimología de la palabra diálogo. La palabra diálogo no significa la palabra entre dos, es un falso étimo, eso sería duólogo o dílogo. Es la palabra lanzada a través, la palabra compartida. Ese día es a través de, por lo tanto, la palabra a través del espacio, de un cuerpo a otro. Y el silencio también sucede de un cuerpo a otro. El silencio es algo que también sucede, que puede sucedernos entre dos cuerpos, ¿no? Y qué potencia elocuente tiene el silencio. Toda nuestra historia es un cúmulo de sus narraciones, pero también de sus silencios. También de sus silencios. Todos, ¿no? Igual que dice García Lorca algo hermosísimo, que un país lo forman los vivos y los muertos. Los vivos y los muertos. Todo eso es un país, a la vez. Nosotros somos aquello que hablamos y aquello que decimos. Y aquello que silenciamos, ¿no? Y sí, yo ahí admito, celebro la lección de Juan Mayorga, de mi maestro. Él como filósofo y como matemático, ¿no? sabe mucho de la potencia del silencio. Y por último, la parte es, cada vez que tú callas la palabra en un teatro, todos los demás signos se activan. El silencio, volviendo a Barthes, es una señal de teatralidad. Cuando tú escribes silencio, se hace un silencio. En la novela, tú dices, en una novela tú puedes leer, y hubo un silencio, y te lo imaginas, pero sigues leyendo. En el teatro sucede el silencio. Hacemos suceder silencio. Hay un texto mío al que se ha referido Simone antes, que se llama Todas las noches de un día, que tematiza el silencio. Y en un momento dado, el protagonista, un jardinero, dice, vamos a callarnos, vamos a quedarnos en silencio, a ver si oímos respirar un jardín. Bueno, el jardín en el que están, ¿no? Y era curioso en los teatros, cuando se hacía esa función, porque, Francesca, es tan difícil tener silencio ahora. Digo, incluso en un teatro, ¿no? Los móviles, los caramelitos, las butacas, y cada vez soportamos menos el silencio. Lo que habla de nuestra fragilidad también, ¿no? Necesitamos inputs, necesitamos, ¿no? Pareciera que es que el silencio nos deja también muy con nosotros. El silencio nos deja muy con nosotros. Espero haberte respondido, pero sí, para mí las acotaciones más importantes, casi las únicas que empleo, son las de silencio, pausa, silencio, y las que tienen que ver con la luz. O sea, oscuro final, para mí son las acotaciones más importantes de un dramaturgo, porque remiten a la teatralidad, ¿no? Silencio y oscuro, porque trabajamos, la palabra tiene su en vez, que es el silencio. La luz de un teatro tiene su contrario, que es el oscuro, y con esos materiales trabajamos siempre. Muchas gracias. A ti, Francesca. Me ha parecido a mí, Alberto, que en realidad tampoco Josefina soporta el silencio, ¿no? O sea, ese silencio lo llena con la máquina de coser. O sea, la máquina de coser llena su silencio y deja que le hable el tiempo. Dice, vamos a ver qué nos va a decir el tiempo. Y es la máquina de coser, ¿no? Me ha parecido eso, ¿no? Que
tuviese la necesidad, ¿no?, de escuchar a alguien. Sí, es un arranque de la función. Bueno, es una de las cosas que, si me lo permitís, yo estoy feliz, ¿no? Dice, ahora vamos a escuchar el tiempo. Y en realidad se calla la palabra un poquito al inicio y escuchamos el ruido de la máquina de coser, ¿no? Como si la historia tuviera su rumor en esas manos, ¿no? Y a partir de ahí ella empieza a recordar sus manos de niña, sus manos cuando aprende a coser. Pero es verdad que mis personajes provienen de silencios muy largos. Rafael lleva mucho, en La piedra oscura, lleva callando mucho tiempo la verdad de sí mismo. Y de repente, aunque sea con el enemigo, tiene que hablar. Y Josefina Manresa tiene por fin ocasión de hablar. Hay un texto de Pascal Quignard, que es un teórico francés, un ensayista, un literato francés, Pascal Quignard, que a mí me impresionó mucho. Hablaba de Butes. Butes era un compañero de Orfeo en el viaje, ¿no?, de los argonautas. Fue el que sucumbió al canto de las sirenas. Fue, en esa expedición fue el único que decidió escuchar a las sirenas y acabó muerto, se tiró, ¿no? Se saltó del barco, acabó devorado por las sirenas. Pero él dice que parte de la tarea de ciertos hombres y mujeres es dar, dice literalmente, un poco de agua pura, es decir, de presente, poner una silla vacía a los olvidados de la historia. Y a mí me gusta pensar que mi teatro pone sillas a aquellos que no han podido hablar antes. Que no han tenido, es decir, aquí te pongo una silla poética, para que tú puedas decir tu verdad. Y como decía antes Francesca, para que compartas también tus silencios. Qué hermoso es compartir silencio, ¿no? Es una señal, permitidme la broma ya de final de cierre, pero, por ejemplo, cuando estás muy enamorado, te gustan los silencios de la otra persona, dices, qué bien, estamos bien juntos porque compartimos los silencios. Y cuando dejas de estar enamorados, ya no soportas los silencios, ¿no? Se te hacen insoportables. Bueno, el silencio, ¿qué lugar? ¿Qué lugar para pensarlo, para pensarse? Bien. Tenemos una pregunta en el chat, Alberto, la voy a leer. Emi Bernardi pregunta, bueno, muchísimas gracias, Alberto. Tus palabras sobre los 3 movimientos temporales que se cruzan en el teatro de la memoria me parecen súper acertadas. Hablando de tiempo, nos has dicho antes que en tus obras te has dedicado hasta ahora a varias etapas de la historia de España, la Guerra Civil, en La piedra oscura, el primer franquismo, en Los días de la nieve, la época de la transición, en la geometría del trigo. Ahora, en cambio, ¿qué otras etapas de la historia nacional te gustaría profundizar? ¿Hay otros personajes de la intrahistoria que te llaman la atención? Pues a ver, esto sí que es, dinos qué estás haciendo ahora. Cuéntanos algo de qué estás creando, ¿no? Vale, tengo una pequeña, no crisis, pero bueno, lo inmediato, porque soy muy terco. Estreno en febrero una obra de teatro sobre Antoni Benalles. Fue un maestro de la República, un maestro que impartió clases del 34 al 36. Me apetece muchísimo hablar de educación, muchísimo hablar de la educación, ¿no? De un sistema educativo que la República propuso y que el franquismo arruinó, ¿no? Tiró para atrás. Me meto a ensayar ya, de hecho estoy escribiendo también. En esta ocasión estoy yéndome un poquito más hacia el teatro documento, un poquito más al teatro documento en cuanto es una obra, hago una dramaturgia para teatro de objetos, Entonces, el objeto, el documento físico va a ser muy importante. Pero me apetecía mucho hablar de la educación porque creo que, al menos en España, estamos en un momento muy crítico para la educación pública porque claro, cada crisis de educación del sistema educativo es una crisis civilizatoria. En verdad, cuando la escuela pierde un poco su sentido y su pie, es que el sistema que la ha generado está en crisis. Vuelvo antes justo de la Guerra Civil, del 34 al 36, es decir, que respondiendo a la pregunta me he ido un poquito para atrás y después del 34 al 36 yo creo, estoy no en una pequeña crisis, pero
siento que con esta obra, 34-36, la guerra, o sea, República, Guerra Civil, Franquismo y Transición, ya he hecho un poquito un recorrido por esto. Y creo, porque además la persona que ha hecho la pregunta hablaba de prospección, no sé, quizá lo siguiente, es un quizá, no lo sé, quizá lo siguiente es irme a pasado mañana, ir a la prospección, ir a pensar a dónde estamos yendo. No estoy seguro, pero quizá haya algo de eso, también por los acontecimientos políticos que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Pero, en fin, no lo sé muy bien. Pero lo que sí sé es que la siguiente pieza me ocupo de la República. Y además hay algo... yo hasta ahora he tenido un teatro que se ocupaba de asuntos luctuosos también, quiero decir, de vidas muy atravesadas por la pérdida. Creo que la memoria también puede ser una ocasión de celebrar, celebrativa, ¿no? En este texto que estoy escribiendo ahora sobre el maestro de la República, más allá de su desgraciado fin, porque fue el primer maestro asesinado por el franquismo, lo asesinan el 18 de julio del 36, pero me interesa hablar mucho de su luz, de esos escritos maravillosos que hizo sobre educación, de los escritos que hicieron sus alumnos, que son bellísimos. Es un espectáculo que se llama El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, que estrenamos en febrero. Y nada, un minuto muy rápido. Es que el maestro era catalán y dio clases en un pueblo de Burgos que no tenía mar. Y él le hizo a los niños imaginar, ¿no? Los niños no habían visto nunca el mar. Y les dijo, ¿no lo habéis visto? Imaginadlo y escribidlo. E hicieron un cuaderno precioso que se llama El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Lo menciono porque el espectáculo ya da cuenta desde su título de su naturaleza de teatro documento. Ahí yo no he intervenido, o sea, he elegido un título que remite a un documento real para ese pacto de lectura. Y es lo siguiente, estreno en febrero y además es un espectáculo en castellano y catalán, que es otro asunto también que me obsesiona a mí. Somos un país con cinco idiomas y una literatura monolingüe. Y es curioso, es otro de nuestros asuntos por resolver aquí en España, que tenemos poca hibridación lingüística. Así que este espectáculo será, bueno, ya está siendo en castellano y catalán. ¿Dónde lo vais a estrenar? En el Teatro Nacional de Cataluña, el 17 de febrero. Digo, pues si estáis por ahí y estamos con esa dramaturgia. Y para mí es un viaje por muchos sentidos. Primero, porque no hay personajes como tal. Por eso digo que está más en el teatro documento. Hay manipuladores en escena, hay 2 actores. Porque el material documental que he manejado es muchísimo. Ahora doy el texto a publicar, que no creo que esté aquí nadie del Teatro Nacional de Cataluña, pero cuando vea que son casi 90 folios, se van a llevar las manos a la cabeza. Pero bueno, estoy feliz porque los protagonistas son niños y niñas. Eso también es nuevo en mi teatro, sus voces. Y bueno, estoy muy feliz de poder hablar de educación, que además vosotros sois maestros, sois docentes. Creo que tenemos que hablar más de los maestros y de las maestras, que es buen tiempo para hablar de los maestros y de las maestras. Ya. Bueno, también los niños, ¿no? A los niños les dio voz magistralmente Laila Ripoll en su teatro, ¿no? Sí, a los niños perdidos en ese caso, ¿no? Pero claro, es interesante esta perspectiva también para la recuperación, ¿no? Y la reparación, como tú decías, ¿no? Poética del pasado. Dice Marina Garcés, que es una filósofa a la que yo estoy leyendo mucho, que todos somos hijos de una posibilidad borrada. Todos somos hijos de una posibilidad borrada. Esto no quiere decir que fuera la mejor ni la peor, pero entonces, bueno, a mí me interesa mucho hablar de lo que fue la educación en la República. Mucho. Luego fuimos a otro lado en este país, lamentable. Ya, claro. Gracias.
A ver, ¿hay más preguntas? Yo creo que no. Francesca, ¿quieres añadir algo? No, yo estoy súper feliz, por eso yo le dejaría libre reiterando los agradecimientos a los compañeros que están en línea, a todos los alumnos, porque hay muchos y lo he visto. A Simone, bueno, yo le he dado las gracias muchísimas veces porque me ha metido en este proyecto maravilloso. Y a ti, Alberto, porque de verdad me has dado muchas pistas, me ayudarán muchísimo durante el proceso de traducción. Muy bien, pues yo os agradezco de verdad estas 2 horas. Nos hemos retenido no, lo digo con alegría, de conversar. Gracias por vuestra paciencia, que tengáis un ciclo maravilloso. Gracias por el honor de inaugurarlo, que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias por este puente que hacéis siempre entre lenguas, entre realidades, entre teatralidades también, con muchas ganas de que se haya mayo, con impaciencia incluso de que sea mayo, y escuchar que eso es otro milagro del teatro. A Josefina Manresa en italiano. Jamás ella se lo hubiera imaginado. Y a mí eso me conmueve. Me conmueve profundamente que de repente esta mujer, en boca de una actriz italiana, vaya a existir allí. Es que es la magia de, insisto, quizá yo ahí soy muy, iba a decir infantil, pero no, ingenuo, pero es que es una potencia, es que es increíble, ¿no? Que de repente Josefina Manresa vaya a hablar italiano gracias a tu trabajo, Francesca, y me emociona y te lo agradezco. Va a ser hermoso y seguro que encuentras ahí los giros, bueno, porque hay saltos de registros del lenguaje, ¿no? Del más poético al más popular. Bueno, tienes ahí una aventura maravillosa. Yo sé que estoy en muy buenas manos. Es verdad, es una aventura, pero te lo agradezco porque es un regalo. En realidad, como ya te dije, yo soy españista porque leía Hernández, por lo tanto, de verdad, un placer. Muchas gracias. Creo que vais a tener una correspondencia tú y Francesca durante los próximos meses, un poco intensa. Bueno, sé que a Alberto también le gusta esto porque le gusta reflexionar sobre la palabra, ¿no? No solamente la suya, sino también la traducción. Y tengo experiencia en esto porque yo también he traducido obras de Alberto y siempre nos hemos estado hablando, ¿no? de cómo traducir su teatro. Alberto, gracias de nuevo. Esto no termina aquí, como decía, porque nos veremos en mayo y cada uno y cada una de los asistentes podrán ver a Alberto de forma presencial, como se dice hoy, en el Teatro Palladium, y ahí también tendremos la ocasión de volver a hablar un poco, pero ya casi frente, ¿no? a Josefina, digamos, ¿no? Porque ya se leerá esta obra por boca de una actriz. Entonces, yo estoy agradecido y también con mucha emoción he empezado hoy esta aventura que es Herencias, este nuevo proyecto, con un dramaturgo al que estimo muchísimo, y esto ya lo habéis entendido muy bien, pero también a un amigo, que Alberto es un amigo desde hace ya varios años, y me ha emocionado mucho empezar contigo, Alberto, esta aventura, y nada, nos veremos todos en el teatro, pero con los asistentes y las asistentas de esta charla, sí que nos volveremos a ver muy pronto. El 2 de noviembre tendremos conversación con Guillermo Heras, que es otra figura imponente del teatro, diría ibérico, ¿no? Porque claro que Guillermo ya es... Bueno, ya hablaremos de Guillermo y con Guillermo y veréis de qué figura estamos hablando también. Otro monumento del teatro, vamos. Y luego las demás conversaciones que tendremos en diciembre, el 3 de diciembre con Pilar Campos, para hablar de su obra La herida en el costado, que también se va a leer en la Real Academia en este caso.
y finalmente con Antonio Tavares para hablar de sus obras Una hora en la vida de Stefan Zweig y Cuarteto para el fin del tiempo. Entonces, nos volveremos a ver muy pronto, siempre de esta manera, desde la distancia, pero con la promesa y la seguridad de que nos podamos ver a partir de enero de 2022 en presencia en el Teatro Palladium, para quienes estén en Roma o se quieran venir a Roma. Y para los demás siempre hay la oportunidad de asistir y participar en los eventos de Herencias, porque todo se va a retransmitir en streaming y a grabar, en todo caso, y a subir al canal YouTube de Herencias y del Teatro Palladium. Grazie di nuovo Alberto, grazie a tutte e a tutti per la vostra pazienza, per essere stati con noi fino a quest'ora. Ci vediamo molto presto e grazie di nuovo a Francesca per... C'è solo l'ultimo messaggino di una collega. L'ho perso. Susanna Nanni, che è una nostra collega. Sí, lo leggi tu, Franci. Solo quería sumarme a los agradecimientos. Fue un encuentro, un diálogo interesantísimo y muy sugerente. Bueno, gracias, Susana. Bueno, muchas gracias de parte de Enrico Di Pastena, Verónica, Orazzi, que son colegas de Pisa, de Turín. Pues un saludo a todos, amigos y colegas de todas partes de Italia que han estado asistiendo a este encuentro. Es realmente un placer compartir con todos estos compañeros de los que estudiamos el teatro e intentamos difundir el teatro español en Italia. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas y hasta muy pronto. Hasta pronto. Gracias a ti, Simone. Ciao, ciao Alberto.